Muy buenos días a todas y a todos. Gusto en saludarlos. Hola, doctor, buenos días. La sesión, estimado José San Vicente, saludarte. Gracias, igualmente, doctor. Querido amigo, gracias. Bueno, pues tuvimos creo que una clase muy interesante el día de ayer. A pesar de que el tema es un tema pues estrictamente procesal, es un tema de práctica. Buenos días a todos, Lucía, todos, todas, gracias. A pesar de que el tema, insisto, es un tema que se va desarrollando en la práctica de muy diversas maneras. Los plazos, si bien es cierto, insisto, está muy previstos para que sean procedimientos estrictamente expeditos, ¿verdad? Esa es la intención de la ley. Ya hemos platicado que desafortunadamente las condiciones de las denuncias, la carga de trabajo, la cantidad de gente, pues digamos, complica llevar a cabo los plazos en este tipo de cuestiones. Entonces, como litigantes, como funcionarios de institutos de OPLES, de institutos electorales locales, de partidos políticos, tienen que entender, insisto, que la ratio, la razón real de este procedimiento se encuentra en la imposición, en la consecución de medidas cautelares. Ahora veremos algunos ejemplos de cómo se da esta cuestión en la práctica, pero tampoco quería dejar pasar una circunstancia que bueno, pues ya se anunció, ya lo habíamos platicado, y es un tema que va a estar ahora volando en el tema, porque es algo que a mí me hace reflexionar. Ayer dijo el canciller Marcelo Ebrard, después de una cena que tuvieron con el presidente de la República, que el próximo lunes dejaba su cargo como canciller o como secretario de Relaciones Exteriores para unirse a la contienda, y se espera que esta semana haya determinaciones en ese sentido. O sea, es una semana, el domingo que viene, y muy probablemente la semana que viene será de alta información de relevancia política, pero a mí me preocupan dos cosas fundamentales. El canciller dijo ayer abiertamente, expresamente, que se separa del cargo para no abusar de él y no incurrir en ese entonces en temas de propaganda gubernamental personalizada, prevista o prohibida por el 134 constitucional, ¿no? Vamos considerándolo en este tema. Pero desde luego sí dijo que para que existe el piso parejo y para empezar a promocionar su candidatura, su precandidatura. Estamos hablando aquí de un caso estrictamente concreto, precandidatura hay quien me podría decir, ya es precandidato. No, no es precandidato, sigue siendo aspirante, porque ahí sí es cierto, no ha iniciado el proceso de selección interna de candidatos, en consecuencia todavía no obtiene la calidad de precandidato. Pero sí es cierto que entonces todos los actos que haga para promover su precandidatura serán indudablemente actos anticipados de precampaña que están prohibidos, compañeros. Y déjense, viniéndose él, vamos a suponer que va a pasar lo que sigue, renuncien o no renuncien los otros 4 aspirantes. ¿Qué les quiero decir? Ya estamos en proceso electoral federal, en un proceso de selección interna de candidatos de un partido político. Y eso no se puede de acuerdo a la ley. ¿Qué va a pasar? Ayer platicábamos, creo que era Víctor, si no mal recuerdo, Víctor Amezcua, decía, el país del no pasa nada, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a decir algo? Bueno, pues vamos viendo algunas sentencias, pero me temo que el ámbito de aplicación e interpretación del juzgador hoy en día, de las salas especializadas, de la sala superior y de la unidad de quejas y denuncias, va a tener cada vez que ser muchísimo más reducido ante, ya insisto, la manifestación expresa, ya que ya no hay manera de interpretar lo que se está haciendo. Aquí hay una auténtica de voluntad declarada, pues dicen que a confesión de parte, relevo de pruebas, entonces no hay necesidad. Entonces vamos a ver miles, no dudo, miles de denuncias
nada más por lo que hace a este partido político. Vamos a ver qué hacen los demás, porque una posibilidad es que haya un acuerdo, digamos, de no agresión en lo político y digan, bueno, ¿saben qué? Vamos a movernos todos y no vamos a hacer litigiosos el asunto y vamos a pasarnos las reglas de la ley. Muy grave, en mi opinión, muy delicado, insisto, porque se están llevando a cabo, en cualquier caso, estrategias acordadas, pero que violan la ley y que, en mi opinión, pues insisto, deben ser sancionadas en caso de reincidencia, en caso de dolo, todas estas variantes que tiene o elementos que tiene determinados tanto por la jurisprudencia como por la doctrina de la Suprema Corte y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tendrán que imponer sanciones cada vez más duras. Ya hay varias sanciones impuestas en varios sentidos. Entonces, creo yo que viene una etapa, desde luego, políticamente muy interesante, pero desde otro punto de vista, también viene una etapa, pues, de incertidumbre respecto de lo que va a pasar en cuanto al ánimo del juzgador. Yo estimo que insisto, o sea, no soy profeta y no juego a ello nunca, y menos en materia política, pero yo soy de la idea de que auténticamente esta circunstancia puede poner en riesgo, y se los digo abiertamente, pues la certeza de la elección, la equidad de la elección, porque, insisto, se está jugando contra las reglas establecidas. Pero, en fin, este es simple y sencillamente un señalamiento que poco a poco irá viendo. Entonces, quien haya tomado este curso y esté ya, bueno, ya estamos prácticamente terminándolo, pues ya va a tener muchas herramientas, si es que está asesorando a alguien, si es que está en un órgano local, como veíamos ayer nuestra compañera Brenda. En fin, nada que no sepan, pero lo importante es que va a haber muchísimo trabajo. Entonces, seguíamos viendo en el tema de la ley, que les vuelvo a decir, es lo que regula, lo que rige respecto del trámite y la sustanciación y resolución. Ya estamos en la posición, habíamos visto ayer que la unidad de quejas y denuncias, la unidad técnica de lo contencioso electoral, perdón, tendrá que recibir, llevar a cabo, recibir la demanda, registrarla, llevar a cabo una audiencia, se establece un plazo específico, pero ya vimos que ese plazo pues se puede estar más o menos, no se cumple fatalmente, insisto, por diversas causas que tienen que ver, insisto, con la complejidad de las sentencias, de las denuncias, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí es que tiene que, una vez que termina, según ella, de integrar el expediente completo, tiene que llevar a cabo el informe circunstanciado para remitirlo a la sala regional correspondiente, donde tiene que tener la relatoría de los hechos, lo habíamos visto, las diligencias que se hayan realizado por la autoridad, las pruebas aportadas por las partes, las demás actuaciones realizadas y las conclusiones sobre la queja o la denuncia. O sea, de alguna manera también la unidad técnica, que es la facultad, es la autoridad instructora del procedimiento, puede formular algunas conclusiones respecto de si a su juicio se dio o no se dio la conducta, no necesariamente en la calificación de la misma. Veíamos el caso específico de los temas de propaganda física, impresa, o aquella diferente a la transmitida por radio y televisión, cuando se refieren a actos anticipados de precampaña y campaña, este tipo de actos se denuncia y se instruye por parte de los órganos distritales y locales, dependiendo del tipo de conducta que se esté denunciando y el cargo al que se esté denunciando, y el aspirante al cargo, pues, que se esté promocionando y haya sido denunciado, y los consejos o las juntas distritales o las locales podrán resolver también este tipo de procedimientos. Entonces, ya veíamos también el caso en que la Secretaría Ejecutiva puede atraer el asunto en tanto que existiera alguna gravedad. Y ya vamos al asunto de cuando el expediente pase. Recordemos que este es un asunto instancial, ya vieron sus módulos, donde está la facultad del instituto, donde está la facultad del tribunal. Yo
fíjense que esto ha sido un tema muy criticado por parte de algunos analistas, algunos estudiosos del derecho. A mí no me parece que esté mal esta dicotomía en cuanto a la instrucción y en cuanto a la resolución del procedimiento, en tanto que antes había posibilidad, en tanto que de cualquier manera existieran dos criterios a juzgar, o sea, uno por parte del instituto y anteriormente pasaba ante la jurisdicción de la sala para revisar si la determinación del instituto no fue correcta. Sin embargo, es cierto que eso le generaba mucha carga política al instituto y esa carga ahora se ha trasladado a la sala regional especializada o a la sala superior, dependiendo si estamos hablando de sanciones o de revisión de las mismas o de la imposición de medidas cautelares, ¿no? Entonces, creo que está bien que el instituto, que demasiadas presiones tiene ya para estar instruyendo este tipo de casos, pues se libere de esa presión política que naturalmente ejercen ese tipo de procedimientos que tienen que ver con materia sancionadora. Entonces, la sala regional recibe del instituto, ya quedamos, esto en tiempo real, la sala lo está viendo, ya lo vio, lo está analizando permanentemente, de hecho tienen, insisto, un turno virtual. Eso es muy importante que lo registren porque desde que la denuncia se presenta en la sala regional especializada, es la única sala en la que se genera un turno virtual desde que existe la presentación de la denuncia. ¿Para qué? Para que desde ese entonces el magistrado que en la sala regional especializado le tocará analizar y verificar las diligencias que se hicieron, hacer un análisis ya previo, pero ya sobre el expediente completo, decidirá lo siguiente. Primero radica la denuncia en la ponencia una vez que le es turnada, procediendo a verificar el cumplimiento por parte del instituto de los requisitos previstos en la ley. Cuando advierta omisiones y deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en la ley, realiza u ordena al instituto la realización de diligencias para mejor proveer. La regla general 99.1 es que siempre se devuelven al instituto para que el instituto las desahogue. Determinando las que deban realizarse, el plazo para llevarlas a cabo, un plazo que estará, insisto, sujeto en cuanto a cumplimiento respecto de la carga de trabajo que tienen esta unidad, que por cierto les digo que para esta unidad y además por razones personales yo tengo una buena amistad con un par de funcionarios de la unidad técnica de lo contencioso y auténticamente están al borde de la locura con la cantidad de trabajo que tienen. Entonces, cada expediente que llega, además de la sala instructora, de la sala regional especializada, para que vuelvan a realizar o para que realicen algunas diligencias, obviamente no les cae nada bien. Entonces, de persistir la violación procesal, el magistrado ponente podrá imponer medidas de apremio necesarias para garantizar los principios de inmediatez y de exhaustividad en la tramitación del procedimiento. Esto, desde luego, sería una rudeza innecesaria que solamente sería en caso en que existiera alguna renuencia por parte del instituto a llevar a cabo algunas diligencias que considerara que ya las hizo o que no se pueden realizar. Y pues, insisto, él tendrá en su caso que justificarlo con las actas y con los acuerdos que se vayan recabando de las actuaciones que se vayan haciendo en el expediente, ¿no? Pero, digamos, son casos extremos y que de alguna manera lo que hace la ley es distinguir, pues, un poco los espacios de autonomía que existen entre el instituto y el tribunal. Entonces, una vez que se encuentre integrado debidamente el expediente, el magistrado ponente, dentro de las 48 horas siguientes contadas a partir del turno, deberá poner a consideración del pleno, permítame por favor, pone al pleno el proyecto de resolución y que resuelva al plano. Y en sesión pública, en el asunto, una vez que está listado, en un plazo de 24 horas contados a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución, podrá resolver el asunto, ¿no? Las sentencias, como saben, pueden declarar la inexistencia de la violación, objeto de la queja o la denuncia, y en su caso revocar las medidas cautelares que se hubieron impuesto, en el caso de que éstas todavía persistan,
o imponer las sanciones que resulten procedentes en términos de lo dispuesto por esta ley. Entonces, como ven, a pesar de que es un procedimiento, insisto, expedito, es un procedimiento pues muy sencillo, realmente al final del camino no existen etapas procedimentales muy complicadas ni gravosas, es la aceptación de la demanda o la admisión de la demanda o desechamiento de la misma. Todas, el desechamiento, como ya habíamos visto, puede ser combatido vía el procedimiento especial, el recurso de revisión del procedimiento especial. Una vez que es admitida, se citan las partes, se emplazan, se llevan a cabo dentro de las 48 horas una audiencia, y en esa audiencia, bueno, pues que pueden estar no las partes o pueden estar representadas, se hace desde luego la confronta de los hechos, la alegación de los derechos, etcétera, etcétera, y pues después se supone que en condiciones normales, en teoría, esa es la parte que digamos, ya deja instruido el expediente y luego pasa a resolución a la sala regional especializada, la cual puede, desde luego, como les decía yo, identificar en este cumplimiento al debido proceso legal que deben de tener todos los sujetos denunciados, los denunciantes en su caso, para que se puedan defender, para que puedan alegar lo que a su derecho corresponda, puede determinar, insisto, que se determinen o que se lleven a cabo diligencias que son indispensables para efectos de la celebración de diversas diligencias que puedan poner en estado de resolución el expediente. Entonces, eso es por lo que hace a la previsión de la ley. Como les decía yo, naturalmente ¿cómo se dice? Naturalmente, el reglamento de quejas y denuncias tiene previsto prácticamente esta reglamentación legal. Realmente lo que hace es reiterar, es decir más o menos cómo está poquitas reglas adicionales. La realidad es que no hay una innovación. De hecho, no podría haberla, salvo que existieran más reglas en cuanto a las reglas de defensa por parte de los denunciantes, pero, insisto, es prácticamente una reiteración de la ley. Entonces, quiero que vean aquí justamente esta tramitación en un caso concreto de esta, por ejemplo, vamos a ver algunas sentencias en donde están ya aquí una sentencia de la Sala Regional Especializada en un procedimiento contra órgano central, de ahí que vean su denominación así como PSC, procedimiento sancionador contra órgano central. Entonces, en este caso, se consideró inexistente la infracción de actos anticipados de campaña a conducta atribuida a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno. Estaba revisando, hay 57 resueltos hasta el día de hoy, de mayo, resueltos, o que están disponibles por lo menos en forma electrónica, y de los 57, 40 están encaminados en contra de las llamadas corcholatas, en contra de la doctora Sheinbaum, en contra del canciller, en contra del secretario de Gobernación, principalmente. Entonces, aquí se declara también la inexistencia de la infracción consistente en la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad, conducta atribuida también a la doctora Sheinbaum, a Gonzalo Higuera Bojorquez, delegado de la Secretaría de Gobierno en Tecate, Baja California, y la inexistencia de la infracción consistente en coacción al voto imputada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Celebración. Todo ello por la difusión y celebración del evento realizado el 18 de noviembre de 2022 en Tecate, Baja California. Vean cómo es un procedimiento que se resolvió, si mal no recuerdo, se resolvió en mayo, ahorita lo vemos. Déjenme ver, perdón.
Yo viendo los votos. Ay, qué horror, no viene la fecha. Pero bueno, se resolvió en mayo, si mal no tengo la fecha. Entonces, fue un procedimiento, digámoslo así, que no ha tardado particularmente mucho, pero este es el ejemplo de un procedimiento relativamente sencillo, ¿no? Vamos a ver aquí en el trámite, ¿no? Visto el procedimiento sancionador registrado con la clave tal, trámite del procedimiento especial sancionador, la denuncia. El 22 de noviembre de 2022, el PAN denunció que circuló en redes sociales una invitación para un evento de carácter supuestamente proselitista y en cuya realización estarían involucrados Gonzalo Higuera y el sindicato, CENTE, a celebrarse el día 18 de noviembre siguiente en Tecate, Baja California, en el que se promocionaría la candidatura de Claudia Sheinbaum a presidente de la República. A juicio del partido denunciante, ello actualizaría las infracciones de actos anticipados de campaña y la vulneración de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda imputables a Claudia Sheinbaum, Gonzalo Higuera y a Morena, así como ocasiona el voto imputable al sindicato. Por tal motivo, se pidieron medidas cautelares para que las personas denunciadas se abstuvieran de difundir o realizar eventos con la intención de influir a la ciudadanía respecto al próximo proceso electoral federal. Fíjense, se pedían cautelares a futuro con base en este acto que ya había ocurrido. Obviamente, admitida la denuncia, la Comisión de Quejas negó las medidas porque se solicitaron sobre actos futuros de realización incierta. Fíjense, la denuncia fue presentada el 22 de noviembre de 2022, ¿sí? Y el 30 de noviembre de 2000, la autoridad instructora radicó la denuncia bajo el número de expediente TAS, reservó la admisión, ¿sí? Y ordenó diligencias de investigación. Lo que les decía yo, ¿no? Paramos el reloj o el reloj jurisdiccional a efectos de que no incurramos o de que no incurran las salas en violación a la normativa electoral respecto a los plazos tan ajustados que se tiene. Pero fíjense, ya vamos ahí con un desfase de 8 días hasta que se radica la denuncia, no se reserva la admisión y se ordena diligencias de investigación. Después, el 8 de diciembre se admite la denuncia, se niegan las cautelares, perdón, y el 13 de febrero de 2023, ya la autoridad instructora emplazó a las partes involucradas para que comparecieran a la audiencia de ley, la cual se celebró el 21 de febrero siguiente, fíjense, 13 de febrero de 2023, y la audiencia se lleva el 21 de febrero siguiente. El 1 de marzo, aquí no se hace referencia a qué pasó en la audiencia, ni que se había remitido hacia la sala regional especializada. Pero el 1 de marzo, la sala especializada acordó remitir el expediente a la autoridad instructora para que realizara mayores diligencias relacionadas con los hechos denunciados a través del juicio electoral, perdón, JE 1023. Es lo que les decía yo, cuando una expediente le es remitido a la sala regional especializada y ella ya tiene previsto que va a ordenar devolverlo para que se lleven a cabo mayores diligencias, lo registra como juicio electoral para, insisto, para no caer en la denominación de procedimiento especial sancionador y en ese sentido no estar en los plazos o dentro de los plazos tan ajustados que establece la ley, aunque eso naturalmente ya lo vimos, por la práctica realmente es más bien, es un prurito formal que una cuestión que realmente implique, por ejemplo, también un señalamiento en la visitaduría de que las salas están incumpliendo con los plazos para resolver y para tramitar y sustanciar un expediente. Una vez realizadas las diligencias ordenadas por la especializada, el 4 de mayo la autoridad instructora ordenó emplazar a las personas denunciadas, así como a Valvaneda Soto, a la audiencia de ley que se celebró el día 16 siguientes. O sea, habían dejado, según criterio de la sala regional especializada, lo importante
habían dejado fuera a un sujeto que era necesario que se emplazara para que se tuviera. Luego aquí viene un problema de vigencia de las leyes. Está al momento que se recibe este expediente, estaba en vigencia la ley anterior, se va, porque sí hay un poco de cambios en cuanto a los plazos y en cuanto a las autoridades que tienen que desahogar en el Instituto Nacional Electoral a partir de la reforma Plan B, estos procedimientos. Ya no se llama Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en el Plan B, sino Unidad Jurídica y de lo Contencioso. Entonces, entre otras cosas, por eso era el tema. Pero el 29 de mayo, hasta el 29 de mayo, fíjense, ya se integra el expediente PSC 43 y se acuerda radicar el expediente al rubro indicado y se procede a elaborar el proyecto de resolución. ¿Qué? Perdónenme. ¿Qué es lo que les quería hacer gráfico en esta narrativa de este procedimiento especial sancionador? Pues más que el contenido realmente de la sentencia, lo importante es cómo vean cómo el trámite, a pesar de que es un procedimiento expedito, se puede llevar a cabo en 5 meses. De hecho, fíjense, el 29 de mayo y se resolvió pues al final el 31 de mayo. Es un expediente relativamente sencillo, se tuvo que volver a emplazar a una persona y la resolución del procedimiento especial se llevó a cabo en 6 meses. Pero, ¿qué pasó en el Inter? En el Inter ya vieron que se solicitaron medidas cautelares y las mismas, en este caso, fueron negadas. Entonces, ¿por qué? Porque se estaban refiriendo a actos futuros de realización incierta. Entonces, de alguna manera, como les digo, esos procedimientos van acompañados normalmente de la promoción o de la solicitud de medidas cautelares a efecto de que se pueda ver naturalmente se puedan inhibir en su caso las conductas que se están llevando a cabo en ese sentido. Bueno, en este expediente, como ya vimos, se llevó a cabo miren, vamos aquí que estamos de chismosos, miren. La argumentación del PAN, planteamiento, deben de precisarse los argumentos de las partes. El PAN dice que el 16 de noviembre de 2022 circuló en redes la invitación para asistir a un evento a celebrarse el 18 de noviembre siguiente en Tecate, gestionado por Gonzalo Higuera y el sindicato para favorecer a Claudia Sheinbaum a una eventual candidatura a la presidencia de la República. Ahí está la invitación. Asamblea, redes Claudia, viernes 18 de noviembre, 5 p.m. Y dice ahí abajo, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, carretera Tecate-Tijuana, kilómetro 48, Rancho Méndez, CP 21520, Tecate BC, Facebook, es Claudia, Baja California. Dice, además refiere que dicha información resultaría verificable con la nota periodística del medio de comunicación digital, Códice en Línea, de encabezada, organizan asamblea de Tecate para hacer proselitismo por Claudia Sheinbaum, cuyo texto es el siguiente y es a través de redes, fue distribuida una invitación donde se pretende organizar una asamblea proselitista en favor de la actual jefa de gobierno. La invitación ha circulado por diversas vías, ¿sí? Y siendo uno de los organizadores y distribuidor de invitaciones, el actual delegado de la Secretaría de Gobierno de Baja California en Tecate, el ex síndico Gonzalo Higuera Bojorquez. Cabe destacar que la asamblea se contempla realizar el próximo viernes en un horario laboral para los funcionarios públicos, quienes además han distribuido la invitación. Se desconoce si Claudia Sheinbaum estará presente en la reunión, pues aunque es una constante que se sepa, no ha anunciado una posible, tal. Entonces dice que con eso se acten las anticipados de campaña, hay coacción al voto, en tanto que el sindicato participe en la organización del evento, ¿no? Y dice, por ejemplo, cita la tesis 3-2009, coacción al voto se actualiza cuando los sindicatos celebran reuniones con fines de proselitismo electoral. Aquí no sé si esa tesis sea real, pero bueno, está citada ahí. Con todo lo anterior, estima que se vulneran los principios de imparcialidad. En la conferencia de pruebas y alegatos, dice, reitera los hechos denunciados, se argumenta que se debe considerar que existe una estrategia dirigida a promocionar a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum dice que, contrario a lo que el PAN manifestó en la denuncia,
de las constancias que obran en el expediente, no se advierten manifestaciones que pudieran considerar actos de campaña, aunado a que ella no asistió al evento, por eso estima que no se vulneran los principios de imparcialidad. Gonzalo Higuera manifiesta que asistió al evento, el cual se trató de una reunión de simpatizantes que son afines a la Cuarta Transformación. No fue con el propósito de promocionar a Claudia respecto a sus aspiraciones. No se acredita que el evento tuvo una finalidad proselitista, etcétera. Morena dice que no hay contrato, no hay dinero, el sindicato dice que no colaboró en la organización del evento y tampoco hay un tema. Visto lo anterior, la sala tiene que preguntarse 3 cosas. Bueno, dice las siguientes preguntas, el lado 2 no está. La difusión de la invitación constituye actos anticipados de campaña en relación con una eventual candidatura. Existió vulneración a los principios de imparcialidad por parte de Claudia Sheinbaum y Gonzalo Higuera por la difusión y la invitación y celebración del evento, y existió coacción al voto. Y luego, pues de aquí ya viene probados los hechos, pruebas documental técnica, en donde dice que se lleva, bueno, primero nada la invitación, luego se constata que Higuera es funcionario del gobierno de Baja California. Entonces, la invitación identificada es Claudia Baja California, el acta circunstanciada de la autoridad electoral, certifica esa publicación en la red social Facebook. Valvanedo Soto, el ciudadano se encuentra registrado como militante de Morena. El correo electrónico no se encontró registro de personas solicitadas para el evento tal. Fíjense cuántas documentales privadas, Vamos en 55, 59, 66, 72, 71, 70 pruebas aproximadamente. Entonces, hay objeción por parte de las partes, bueno, de la parte denunciada. Luego siguen sobre el fundamento de la... Dice, en la celebración del evento, en la documental pública consistente en el acto circunstanciado, la autoridad instructora hizo constar que se encontró en la página de Facebook una publicación de 19 de diciembre titulado Asamblea Tecate y se difunden 13 fotografías que dan cuenta del desarrollo de un evento y advirtió la publicación de un reel de Facebook también difundido, en el que se difundieron imágenes del salón vacío y en otra imagen que muestra a las personas asistentes al evento. Y narradas por el PAN, Gonzalo Higuera, Valvanedo Soto y el sindicato, se puede observar que en dicha coinciden con hechos que se han expuesto. Se advierte que la publicación de las fotografías se llevaron a cabo el 19 y 20 de noviembre, posterior a la celebración del evento. Señala que el evento se llevó a cabo en Tecate, etcétera, etcétera. Seguimos impulsando, ahí está la página de internet. Claramente se ve que en el evento, ahí está la lona de Es Claudia, Redes Baja California, y en efecto parece ser que sí llena bastante bien, pero no asiste personalmente la jefa de gobierno a ese evento. En consecuencia, dicen, ¿no? Todo se basa al final del camino en que la difusión de la invitación al evento no se advierten los datos para que se dé la promoción, ¿no? El primero de los elementos es el personal, cual requiere que la conducta se realice por partidos políticos, el temporal, el subjetivo. Entonces, en resumidas cuentas, compañeros, en el caso concreto, dice, el PAN considera que la invitación para asistir al evento, o sea, el evento se lleva a cabo, pero ella no existe, ella no asiste, y entonces esta, al final del camino, pues absolutamente, pues no puede ser reprochada como que asistió al evento, aunque sí es considerada como un aspirante a la presidencia de la República. Entonces, aun cuando la evidencia demuestra que la invitación tiene su nombre e imagen, lo cierto es que no se cuenta, fíjense, esta es la parte donde quería llegar, no se cuenta con el vínculo de que ella ordenara su elaboración y difusión para promocionarse, por lo que se estima que no se acredita el elemento personal respecto de Claudia Sheinbaum. ¿Sale? Entonces, fíjense lo que ha existido en este tipo como parámetro de parte de la sala regional y de la sala superior,
Para que estas conductas se entiendan auténticamente consideradas como elementos, o sea, que tienen elementos personales para sancionar a los funcionarios públicos, un poco lo que está diciendo la sala es, oye, es que necesito tener el vínculo de que ella los ordenó o de que ella por lo menos hubo una participación, ¿no? Porque fíjense, lo que se entiende por actos anticipados de campaña conforme a la ley vigente. Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura a un partido o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. Actos anticipados de pre-campaña, las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura. Al final del camino, lo que dice es que no se encuentra el elemento personal y fíjense, al final del asunto, fíjense, dice, considera que no, el evento no puede ser tomado en cuenta como acto anticipado, pues no es posible advertir que en el evento se haya solicitado el voto o apoyo a favor de Claudia Sheinbaum para la obtención de una candidatura. Tal como decía alguno de los compañeros el día de ayer, pues realmente esto es desde un concepto estrictamente formal, si podemos analizar el caso, porque realmente este tipo de actividades naturalmente se está dando para tener una exposición nacional en aquellas zonas en donde los aspirantes a la candidatura no tienen una posición de conocimiento, un posicionamiento frente al electorado y por eso mismo están haciendo tanto, insisto, los tres candidatos están haciendo viajes consistentes a diversas partes de la República, pues justamente para dictar conferencias magistrales, resúmenes de cómo ha hecho el gobierno o con una evaluación positiva del gobierno que ha encabezado desde el año de 2018, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí lo que las salas están exigiendo es que existan llamados al voto específico para poder considerar eso como un acto anticipado de campaña. En esta cuestión, como únicamente se encuentran fotografías de la reunión y como respaldo a una eventual candidatura que todavía no se ha dado, entonces no se pueden alcanzar fuerzas probatorias plenas para que se consideren estos como actos anticipados de campaña, etcétera, etcétera, ¿no? En otras ocasiones, por ejemplo, en el caso del secretario de Gobernación, ha llegado a los eventos específicos que se han denunciado y tan pronto llega, que creo que es el caso también de los otros dos aspirantes, tan pronto llega, le empiezan a gritar presidente, 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 y se ha denunciado que eso, desde luego, pues forma parte expreso de un apoyo a una candidatura fuera del periodo previsto por la ley para ello. Entonces, compañeros, este es un ejemplo muy gráfico, creo yo, de cómo una queja en este sentido, una queja relativamente sencilla, puede generar o genera una tramitación, pues de la misma manera, una tramitación larga, pero sin mayores complicaciones. Aquí lo que les quería compartir es esta siguiente sentencia, permítanme. Fíjense, este es un ejemplo de un asunto complicado. Esta es la resolución del expediente PSC 47-2023, en donde lo que se denunció fue una conducta atribuida a la gobernadora Laida de Campeche, Laida Elena Sansores San Román, en donde se hizo algunas manifestaciones en un programa que tiene ella en la televisión local, que se llama El Martes del Jaguar, en donde pues hizo expresiones negativas en contra de un grupo de diputadas priistas, y entonces esto generó que se hiciera un procedimiento especial
sancionador denunciando violencia política en razón de género. Pero fíjense aquí nada más respecto al tema, la complejidad de la denuncia. Fíjense, aquí las denunciantes, diputadas federales del PRI, son, fíjense, Paloma Sánchez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 diputadas federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Y los denunciados, además de la gobernatura, fueron varios sujetos que hicieron también exposición o retransmisión de estas expresiones, en donde estaba involucrado una publicación que se llama el Nopal Times, y bueno, no es una publicación, es un canal de YouTube, y las personas que lo manejan, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, una empresa entre ellas, y también otro canal de YouTube que se llama Campechaneando YouTube, además de la gobernatura, su titular de la Unidad de Comunicación Social y el titular del Sistema de Radio y Televisión. Entonces, fíjense cómo aquí esta sentencia ya venía de un procedimiento sancionador muy largo, y esta narración de esta sentencia empieza desde los antecedentes donde la Sala Superior, el 30 de julio de 2022, emitió medidas cautelares de carácter preventiva a efecto de que la gobernadora de Campeche se abstuviera de emitir manifestaciones en las que hiciera referencia a la existencia de fotografías en las que supuestamente diputadas del PRI aparecían desnudas, o bien que pudieran constituir actos de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, en detrimento de las diputadas del PRI. Determinó que no había lugar a eliminar las publicaciones en Internet al estar amparadas presuntamente por el manto jurídico protector de las personas periodistas, ¿sí? Y luego hubo una sentencia por parte de la Sala Superior en un juicio ciudadano, en donde la Sala ordenó implementar medidas de protección preventiva y de reparación. Ante ese incumplimiento del JDC, se genera un incumplimiento porque la gobernadora no emitió ninguna disculpa pública como lo había ordenado la Sala, y emitir un tuit en ese sentido, y entonces se abre otro procedimiento especial sancionador en donde se presentan diversas denuncias el 21 de julio de 2022, y luego la unidad técnica el 22 de julio reserva admitir la queja y proveer sobre el emplazamiento, y se le requiere a una de las denunciantes para que informara si deseaba reservar sus datos. Hay una segunda denuncia, tercera denuncia por diversas candidatas también, y adhesiones y ampliaciones en la denuncia. Se presentaron múltiples denuncias relacionadas con esta denuncia primigenia. El 3 de agosto se presentan diversos escritos mediante los cuales se manifiesta la intención de las diputadas del PRI que se sintieron agraviadas por los mismos hechos para sumarse a la denuncia presentada el 21 de julio, fíjense, hasta el 3 de agosto, así como la solicitud de medidas cautelares y de protección. También señalaron otras publicaciones que a su decir les generaron afectaciones derivadas de dicha infracción electoral. Primera ampliación a la denuncia, otra vez Paloma Sánchez presenta otras publicaciones para que se sumaran a la denuncia principal, todos estos medios de YouTube impresos que se fueron haciendo eco de las declaraciones de la gobernadora. Hubo una segunda ampliación de la denuncia, en donde se denuncia también a unas diputadas de Morena y al partido político con el motivo de nuevas publicaciones en redes sociales relacionadas con las manifestaciones de Laida Sansores. Hay una tercera ampliación de la denuncia el 19 de agosto y se presenta por otra diputada, y se admite esta ampliación de la denuncia porque son respecto de hechos nuevos.
Ana Lilia Herrera solicitó medidas de protección consistente en que se les prohibía a las personas denunciadas tener cualquier tipo de acercamiento o comunicación con ella y se abstuvieran de realizar manifestaciones públicas en torno a los hechos denunciados, asimismo que se les ordenara evitar cualquier tipo de conducta o intimidación molesta en perjuicio a sus familias. Al respecto, la autoridad instructora señaló que dicho escrito fue hecho el conocimiento por la unidad, se acumulan las denuncias y se lleva a cabo, no se consideran las medidas de protección, dado que la autoridad instructora señaló que no existían elementos suficientes que justificaran de manera urgente e inmediata su omisión al no admitir una amenaza en potencia a los derechos de la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de los denunciantes. Luego, medidas cautelares respecto de que se eliminaran de manera inmediata las publicaciones denunciadas que bajo el análisis de la autoridad instructora correspondía su retiro. Se concedieron las medidas en su vertiente de tutela preventiva con la finalidad de evitar que las conductas se repitieran o continuaran en el futuro. Y fíjense, por lo que hace a las medidas cautelares solicitadas a partir de la segunda ampliación de la denuncia del 19 de agosto, se determinaron sus procedentes para que se eliminaran de manera inmediata las publicaciones denunciadas y ordenó a Twitter y a YouTube su retiro. Fíjense que ya esta es una sentencia, compañeros, fíjense qué compleja está, de 465 páginas emitida por la Sala Regional Especializada, en donde vienen aquí la narración de todos los hechos, de las denuncias, un expediente que tardó prácticamente un año en su resolución. Les debo decir una cosa, técnicamente la integración, el desarrollo de estos expedientes auténticamente son unos retos técnicos. Yo la verdad es que felicito desde luego a los magistrados y a los equipos jurídicos porque auténticamente se vuelven expedientes auténticamente inmanejables, insisto, imagínense una sentencia. Miren, vean aquí, nada más para que vean las conductas que se estaban denunciando. En las publicaciones 52, 55 de un tal Hilario Hernández, dice, este güey tiene fotos de diputadas desnudas, ya está el rumor, será la que estará Paloma Sánchez, porque defiende a su padrote y Alaida muestra las fotos de que son estas afloja todo. Ya saquen a la luz fotos que este güey tiene, queremos, y vean aquí, esto de verdad que es una cosa grotesca, pero ahí está no me acuerdo en qué red social, pero creo que es Twitter. Almagro, estoy viendo con la imagen de un pollo abierto con el texto, me vale, por eso soy pluri. Vean esta de aquí. Luego, así ganó su puesto de pluri, acompañado de una foto de Alejandro Moreno en una expresión, pues ves a saber de dónde lo sacaron, etcétera, etcétera. Pues imagínense, esto es lo que se tiene que dilucidar en este tipo de procedimientos. Son múltiples conductas, son múltiples cuestiones que sí constituyeron al final en este expediente violencia política de género. Es un expediente que da, compañeras, compañeros, para hacer un diplomado en esta circunstancia por la sistematicidad de las conductas, por el contenido de violencia que contienen entre ellas. Y la verdad es que son precedentes pues muy ominosos realmente de lo que ocurre en nuestro ámbito político. Vean nada más el expediente es auténticamente, o sea, créanme que muy pocas sentencias en este país han tenido esta extensión, casi 500 páginas para desahogar este procedimiento, que se dio realmente con base en hechos que eran de alguna manera muy fáciles de probar, de ofrecer, ¿no? Eran las, ¿cómo se llama? Publicaciones en redes sociales, en canales de YouTube, que permanecieron estrictamente en los sitios en los que se encontraban alojadas. Y la verdad es que, nada más déjenme llegar aquí a la pantalla de aquí, porque hay anexos. No, aquí están las manifestaciones. En las audiencias de pruebas y alegatos, todas desde luego hicieron las relaciones que hacen.
y el simple hecho de votos concurrentes. Fíjense, cumplimientos a la sala regional especializada. En fin, aquí se determina también la imposición de medidas cautelares y sanciones por una serie de medidas de reparación. O sea, fue una sentencia auténticamente, insisto, ejemplo de lo que puede constituir violencia política de género. Además, lo que es muy indicativo en este ejemplo es la conducta derivó de una conferencia o de un programa de propaganda que tiene la gobernadora, en la cual, insisto, se llevó a cabo una serie de manifestaciones agraviantes y constitutivas de violencia que realmente, insisto, generan un precedente ominoso, y que además es cierto que ha seguido manifestándose en ese sentido, porque la verdad es que pues no paran de cumplir la ley. Hay una resolución por unanimidad, insisto, que determina esta violencia política de género, pero insisto, les ruego que por la cantidad, por el tipo de sentencia que hay, que tiene anexos, determinaciones, etcétera, etcétera, podemos ver que, bueno, pues estos expedientes de procedimientos especiales sancionadores, pues tienen casi todo menos la expeditez, compañeras, compañeros, y pues digamos la finalidad que tenía su emisión o su creación por parte del legislador. Y la verdad es que sí, pues se ha convertido, insisto, en una forma elegante de ofender y de litigar y de tener una litigiosidad sobre asuntos que realmente dejan mucho que desear en cuanto a pues, digamos, a la contienda política, digamos, a la extensión de la libertad de expresión, ¿no? Uno de los puntos más interesantes que creo yo que se va en aquí están las sanciones, miren. Dice, se determina la eficacia refleja de violencia política contra las mujeres, determinada por la Sala Superior respecto a la gobernadora de Campeche. También se determina existencia de violencia política en contra de todas aquellas personas que también replicaron estas expresiones de la gobernadora. Se determina la existencia de incumplimiento de medidas cautelares por parte de algunos diputados del grupo parlamentario de Morena, y se imponen a una cantidad importante de sanciones que fueron económicas. Se dio vista al Congreso del Campeche, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM para que todas ellas, pues para que tomen las medidas que correspondan respecto a la determinación de la publicación que se dio en esos canales. Se vincula a la Dirección Ejecutiva de Administración PARLINE para el cobro de las multas impuestas. Las personas sancionadas deberán acatar los efectos de esa sentencia como medidas de reparación y garantías de no repetición, y deberán comunicar tanto a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral cada uno de los actos tendientes a su cumplimiento. Y una vez que se lleven a cabo todas estas medidas, se inscriban en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral en los términos establecidos de la sentencia. Entonces, vean ustedes, compañeros, cómo una denuncia, en este caso, pues muy sensible, de violencia política de género, generó una sentencia, unas medidas de reparación y la inscripción de los violadores en ese sentido, pero un poco más que el objetivo de ver el fondo de la sentencia en sí misma, lo que me interesaba ver era que vieran la complejidad que tienen muchas de las quejas y denuncias que se presentan en esta materia. No son sobre determinados actos, son sobre cúmulos de actos que se están llevando a cabo en contra de
pues digamos, de las reglas establecidas en la Constitución. Y yo desde un punto de vista personal y estrictamente académico, yo les vuelvo a decir, yo ya fui magistrado y desde luego en ese sentido puedo hablar con esa amplitud y con esa libertad que me da la expresión de cátedra. Yo creo que hay varias de ellas que las sanciones las pueden aparejar incluso una causa de inelegibilidad para la siguiente, atento a las nuevas reglas de estas conductas reprimidas como violencia política en razón de género. No se ha hecho demasiado escándalo porque, bueno, pues al final del camino, como ustedes saben, también en este mundo de la información de estas épocas, lo que trasciende son, digamos, las cosas escandalosas y relevantes, pero no quienes participaron en esta comisión de estas conductas ilícitas en contra de estas diputadas del PRI. Insisto, y creo que es lamentable tanto de un lado, de quien las emitió, de quien las replicó, porque pues desde luego no ayudan al ambiente, pues insisto que en esta materia pues se debe de ir pensando. Todas estas reglas están pensadas para eliminar justamente conductas contrarias a derecho, pero también para inhibirlas, compañeros, compañeras. O sea, no, perdón que se los diga, pero les valen 2 cacahuates el poder hacer este tipo de actividades auténticamente, insisto, me parecen tan deleznables como pues prácticamente sugerir que estas diputadas del Partido Revolucionario Institucional pues prácticamente, no sé ni cómo decirlo de manera expresiva, pero bueno, de una manera vejatoria, violenta, injuriosa. La verdad es que, insisto, el nivel de debate político que estamos teniendo en el país está muy lejos de ser el deseable en estos temas. Pero bueno, para esto está entonces estas reglas de este procedimiento especial. Yo creo que, insisto, no hay procedimiento eficaz y expedito que se pueda crear y diseñar, primero que nada, si no tiene una previsión de medidas cautelares, que este lo tiene, tanto el ordinario como el especial, pero ante tanta litigiosidad, ante tantos supuestos de procedencia de estos procedimientos y desde luego ante la reiteración contumaz y continuada de diversas conductas desplegadas desde diversos ámbitos por diversos actores políticos, pues hace esto auténticamente una cosa inmanejable, se los digo de verdad, inmanejable. Como les decía yo, la unidad técnica está hasta acá de denuncias instruyéndolas y lo va a seguir más adelante. La sala regional especializada está hasta acá de expedientes que tiene que resolver y la sala superior está hasta acá de procedimientos que tiene que revisar respecto de la imposición de medidas cautelares y respecto de la cumplimiento de las sentencias, del acatamiento de las medidas, en fin, se ha vuelto un auténtico problema y yo creo, la verdad, lo digo en serio, que el problema ya no está en las reglas de la ley, el problema ya no está en las autoridades que imponen las sanciones, que llevan a cabo los procedimientos, sino el problema está en la deslealtad, pues, al Estado de Derecho que manifiestan varios de sus actores, gobernadores, entre otros, diputados, entre otros, que pues quizá nunca se han caracterizado por ser los faros de moralidad ni de buen comportamiento en nuestra historia jurídica y política de nuestro país, pero sí es bastante grave saber que parte de la polarización y de la violencia en el debate parte de ellos, ¿no? O sea, sí me parece estrictamente muy grave esto. Desde luego, exageraría yo si dijera que esto es generalizado por todas las autoridades, pero bueno, hay varios signos, insisto, que a mí me hacen pensar que quizá, les vuelvo a decir, existan más señales de descomposición del debate público eh, que digamos que de una normalización o que de una civilidad en el debate político. Entonces, estos 2 ejemplos se los quería poner para que vean cómo estos procedimientos que nacen queriendo ser resueltos, si ustedes se fijan en las disposiciones que vimos en la ley, a partir de que se presenta la denuncia, se admite
se lleva a cabo la audiencia, se remite el informe circunstanciado, la sala lo turna y de una vez que se turna se tiene proyecto y se resuelve el mismo, está previsto para que si los plazos se cumplieran fatalmente, no pasaran más de 11 o 12 días entre la presentación de la denuncia y la emisión de la sentencia. Pero eso en la práctica, ahora sí que prácticamente, valga la redundancia, no se lleva a cabo nunca y, insisto, se ha vuelto un medio y ni siquiera un medio estrictamente eficaz. Vamos viendo que si realmente este registro que se lleva a cabo por parte del Instituto Nacional Electoral de estas personas tiene una eficacia auténtica de cara al próximo proceso electoral federal. Yo tengo mis dudas porque hay quien dice ahí que este registro es inconstitucional, porque puede formar parte de una sanción trascendente, prohibida por la Constitución. Pero bueno, pues al final del camino, insisto, esto es lo que hay, esto es lo que ha derivado en estos procedimientos. Alguien me decía o platicábamos ayer y decía, bueno, es que el problema no es de diseño legal de los procedimientos, yo creo que no, yo creo que los procedimientos y las atribuciones están bien diseñados, insisto, pero pues no hay sistema que resista ante tanta controversia y ante tanta denuncia. Y también hay que decirlo, también hay un porcentaje muy alto de denuncias, de quejas en contra de servidores públicos que se hacen exclusivamente como estrategia para disminuir, para atacar, para poner presión política en donde no la hay, y también se hacen los litigios de manera auténticamente gratuita, y eso genera, pues naturalmente, pues un litigio estrictamente innecesario, que se hace por estrategia y que es muy complicado que el tribunal identifique cuáles se hacen de buena o mala fe, cuál expediente es auténticamente frívolo o no. Ya es un criterio que se ha ido eliminando por parte del tribunal, prácticamente con esta nueva paradigma constitucional, se ha eliminado el concepto de frivolidad en las demandas de juicio, bueno, salvo aquellas que son estrictamente o evidentemente innecesarias o son realmente con ánimos ilícitos, la promoción del litigio, pero, perdón, insisto, esta es un poco la cruda realidad de lo que nos aqueja actualmente, compañeras, compañeros. Con esto yo tendría finalizada la exposición del día de hoy. Espero que pues haya sido gráfica pues este señalamiento, este análisis ahí un poco apresurado que hicimos de estas sentencias. En la siguiente clase me voy a reservar las últimas determinaciones de la sala que ha tomado respecto del presidente de la República y vamos a abordar en específico las veces en que se ha sancionado a los presidentes de la República, por qué actividades, por qué conductas, en qué ha terminado estas sentencias. Y bueno, un poco un desideratum, un corolario respecto de lo que estos procedimientos sancionadores han representado para la estabilidad política del país o para la normalidad política de la contienda en nuestro país. No crean que soy estrictamente pesimista, soy realista. Y bueno, pues es mi responsabilidad decirles, ok, cómo funcionan en la realidad las cosas. Ahí están, las sentencias son públicas, pero lo importante es entender que muchas de las referencias que tenemos en las noticias que se dan en redes sociales, en los medios de comunicación, pues realmente no llegan ni a la tercera parte de profundidad de lo que realmente este tipo de conductas puede significar. Por ejemplo, este caso emblemático de la gobernadora de Campeche me parece un caso auténticamente grave y digno de ser estudiado, insisto, por más de 2 o 3 clases respecto del contenido estrictamente, no lo vimos con todo detalle, pero creo yo que es el ejemplo justamente de lo que no debe de ocurrir en la política en nuestro país. Entonces, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta, pues no sé, una experiencia, creo que es el momento y creo que sería útil que alguien nos lo platicara.
entiendo que todos están ocupados en sus trabajos. Clemente Cristóbal, por favor, qué gusto saludarte. Sí, doctor, buenos días a todos y a todos. Gracias, Clemente. Es un gusto escucharlo siempre, ¿no? Sus pláticas muy amenas y muy ejemplificativas. Aprecio mucho. Sí, tengo el comentario aquí o la reflexión, para empezar, muy grave el tema, ¿no? El tema de la violencia política en razón de género es un fenómeno que se ha generado últimamente muy intenso, ¿no? Y sobre todo en procesos electorales en detrimento de las mujeres y detrimento de los derechos humanos y muy mal para la vida humana, ¿no? Y la democracia. Mi pregunta va en relación al momento de que se presenta la denuncia tratándose de BPG o otros actos en redes sociales. Se hace la denuncia y pues va dirigido a pues, las personas que están precisamente subiendo en redes sociales esa propaganda, esas expresiones, ¿no? De determinados funcionarios, no sé. Pero cuando se sube a redes sociales ciertas expresiones en detrimento a las mujeres, pues existe una réplica, como se procede a retuitear, se suben mensajes, en fin, una serie de personas se adhieren a esas expresiones, ¿no? Lamentablemente siguen pues siguen el patrón de otras personas. Pero bueno, entonces al momento que se presenta la denuncia, la afectada, por el afectado, pues hace su denuncia y pues considera, por ejemplo, digamos, a 100 personas involucradas. Pero al momento de que llega la denuncia al Instituto Electoral, pues, se recibe, y en ese inter de que se recibe la denuncia, hace el trámite correspondiente hasta que se procede el dictado de las medidas cautelares y hasta que se cumplen las medidas cautelares, porque hay que mandarlo a las oficinas de Facebook, en este caso, y se tarda 2 semanas, no sé cuánto, ya la reproducción de ese video o ese mensaje en redes sociales ya ha sido por miles de personas. La pregunta es aquí, ¿la autoridad administrativa electoral se va a quedar nada más con las personas denunciadas al momento de que se hace precisamente la denuncia, o bien la autoridad administrativa electoral podrá de oficio advertir que existen otras personas involucradas precisamente en esas expresiones, y aún con expresiones a lo mejor más de un sonido con más alto, ¿no? Más fuerte, ¿no? Entonces, la pregunta es si la autoridad administrativa electoral se queda nada más con las personas denunciadas hasta ese momento del día 21, o bien la autoridad administrativa debe, como obligación de oficio, considerar, analizar el video, hacer la inspección ahí y determinar que pues, si son mil personas las que están hasta el momento que se está levantando la diligencia, tendrá que citarlas también a audiencia y integrarlas al procedimiento, o bien nada más quedarse nada más con las personas que están siendo denunciadas hasta el momento. Esa es mi pregunta, digo, porque ha sucedido, ¿no? Entonces, claro. y hasta qué momento le ponemos un alto, pues, a eso, porque en tanto que Facebook baja ese video, por ejemplo, pues se sigue replicando la información y no son miles, no seas 2,000, 3,000, o sea, muchísimas personas. Aquí también viene la capacidad de las autoridades electorales y si podrán hacer frente a esta situación, ¿no? Y más en proceso electoral, como comentaba, surgen muchísimos casos. Entonces, la pregunta va más en concreto eso. La autoridad administrativa tiene que ser de oficio, investigar todas las personas que aparezcan en ese comentario, o nada más quedarse con los sujetos que fueron denunciados al momento de la presentación de la denuncia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Clemente. Qué importante tu reflexión, tu pregunta. Y contesto de inmediato y sin ambajes. Es a partir de los denunciados, la autoridad de oficio puede investigar lo que ella estime pueda ser violatorio o pueda constituir violencia política de género. O sea, sí podré ir en teoría en contra de todos aquellos que retuitearon, expusieron o publicaron. El problema, Clemente, es de recursos y de posibilidades. ¿Sí me estoy explicando? Aquí el tema casi tendríamos que estar en un tema como de policía cibernética, porque si es cierto, miren, les voy a hacer este pequeño paralelismo que es muy importante.
110 en 2 días, en 2 días, el 5, bueno, no me acuerdo, la fecha no me importa, en 2 días de la veda electoral de 2021, 110 influencers del Partido Verde hicieron 2 historias de Instagram o Reels o como se llamen, de Instagram para el Partido Verde. Un estudio preliminar y nada más se siguieron a partir, la denuncia en esa ocasión se siguió por propaganda indebida y prohibida, ¿no? Estamos en un caso distinto de BPG, por eso ahorita voy a BPG, pero mi dato que te quiero dar a entender es este. Estas 110 personas atendiendo al número de seguidores que tenían, a las 2 reels o historias que publicaron en sus cuentas de Instagram, la autoridad electoral llegó a la conclusión en atención a sus investigaciones, no me pregunten cuál es la metodología, no tengo la verdad los elementos de conocer, y de hecho están más o menos explicados en la sentencia de esta ocasión para verificar cuál es la metodología para ver las interacciones, y se llegó a la conclusión de que por lo menos esos, pues podríamos decir 220 historias alcanzaron una exposición de 3.200.000 y pico de miles de réplicas en esos días. Si 220 en estos casos de quienes lo emitieron a 3 millones y pico. Yo creo que es conservadora la previsión, pero más o menos esa conclusión llegó y de ahí sirvió para tomar en cuenta la gravedad de la sanción, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate en este tipo de cuestiones, ahora me paso otra vez a violencia política de género, claramente, o sea, parte de los que están además replicando el mensaje, los que están haciéndolo, y como bien dices tú, en ese caso se trató de un universo perfectamente delimitado, lo que no pasa en este caso de la gobernadora de Campeche. En este caso se pasó el programa, se volvió a reproducir, se tomaron notas, se multiplicó por diversos, ya vieron ahí el número de denunciados, o sea, vieran por lo menos los que se identificaron como promotores de la esta. Pero yo creo que en el camino, Clemente, compañeras, compañeros, pues es irrastreable, pues, la manera en que esto mismo, o sea, por dónde pasan los retweets o los compartimientos, etcétera, etcétera. No sé si han visto que ustedes, ahora que yo también estoy involucrado, pues si no, imagínense, no me entero de nada. Ahorita voy contigo, Viridiana, gracias. No se han dado cuenta que pasan videos en donde le dicen, ayúdame a compartir para que llegue yo a más gente, si tal o cual cosa, y ya sea que te ganas un dinero, ¿no? X o Y cuestiones. Entonces, hay quien lo hace, digamos, motivado por un estímulo que lo está haciendo, pero mucha gente, parte de su actividad en redes es darle los famosos me gusta y generar los famosos los compartimientos. En Twitter se llama retweet, en Instagram se llama de otra manera, en TikTok se llama de otra manera. Entonces, eso alcanza una posibilidad de viralización que realmente pues no conocemos. Desde luego las plataformas tienen contabilizados los números de vistas, etcétera, etcétera, pero claro que en este caso el procedimiento que va enderezado originalmente en contra de las personas que están denunciadas, la autoridad puede ir hasta las últimas consecuencias, pero no me quiero imaginar cuánto tardaría, porque no digo que sea imposible, ¿eh? Yo creo que es posible, pero el problema es que el procedimiento, ¿cuánto se tardaría, Clemente? Se tardaría muchísimo más. Vamos a seguir reflexionando, pero quiero escuchar qué nos quiere decir Viviana Maciel, por favor. Gracias. Muy interesante esta reflexión que hace el compañero sobre el tema de los procedimientos especiales sancionadores, específicamente, por ejemplo, me puedo referir a las medidas cautelares y manifestar que efectivamente para las autoridades administrativas, como es el caso en la cual yo laboro, sí tenemos un tema ahí y es un área pues que lo hemos visibilizado en diversos foros de esta triangulación de información que si bien es cierto, el PES local en materia de violencia política por razón de género impide esta naturaleza sumaria protectora en sede cautelar. ¿Por qué me refiero a esto? Porque muchas veces
y explicando cuál es el procedimiento, pues se ordena a las empresas en redes sociales y demás medios como Facebook, YouTube, el auxilio justamente para el retiro de esta publicidad denunciada cuando se considera que preliminarmente pues es ilegal, y se realiza pues mediante este sistema de vinculación con los organismos públicos locales, con el CIGOPLE. De este, a su vez, pues pasa al INE, a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, notifica a la empresa correspondiente, la empresa procede al auxilio del apoyo para el retiro de la publicidad denunciada, y estamos hablando que esta triangulación de solicitud de apoyo pues causa un intervalo de tiempo de aproximadamente 15 a 30 días, en las que todavía permanece ahí esta publicidad. Entonces, me parece que pues aquí la justicia está un poco tardía, ¿no? En este intervalo, en esta triangulación. Ahora bien, en muchos estados se ha solicitado el apoyo directamente a lo que viene siendo los servicios de seguridad e inteligencia del estado. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera se conoce, son perfiles falsos esas cuentas, ni siquiera se conoce de dónde son, a quién corresponden. Y con esta solicitud a estos servicios de seguridad e inteligencia del estado, de algunas fiscalías, pues se ha logrado identificarnos los perfiles o cuentas de redes sociales, las direcciones de IP, etcétera, pero no en todos los estados. Por ejemplo, en la suscrita, escuché esta parte de esta solicitud, llegué inmediatamente acá en mi estado a solicitar lo mismo, y me respondieron que pues no, que realmente ellos no tienen esta capacidad, que tienen el servicio de inteligencia, pero para otros fines, y no tienen esta capacidad, ¿no? Entonces, ahí es donde nos encontramos con el tema de la pronta, pues, que no llega, sigue estando ahí, aun y cuando la autoridad administrativa dictamos las medidas cautelares, pues no se bajan como deberían de bajarse. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer a través de solicitarlo al INE, el INE a su vez a Facebook, y luego ya Facebook aparte tiene creo que un comité, y luego aparte ya en lo que lo baja. Entonces, la verdad es que el intervalo de tiempo es mucho tiempo, es demasiado, y da este lapso para que justamente se siga revictimizando en todo este lapso y se siga reproduciendo, cuando la finalidad de las medidas cautelares justamente es que no haya que se siga perpetuando esta conducta ilícita. ¿En qué estado estás, Viridiana? Perdona. En Baja California. Ah, muy bien, mucho gusto, Viridiana, qué gusto. Pues fíjate que qué importante la reflexión clemente que nos hace Viridiana, y en efecto un poco digamos, ahora sí que ni siquiera hay que ser demasiado, digamos, inquisitivo para imaginarnos esto. No sé si en Zacatecas, Brenda, tengan los mismos problemas, pero pues me imagino que es un problema común. Porque en efecto el problema es, por ejemplo, miren, el problema con este tema, y es que esta parte la doy en Justicia Digital y es de las cosas que más me apasionan, el problema es una publicación, un mensaje, no se tiene que viralizar para llegar, o sea, la gente también cree ese tipo de cuestiones. Claro que hay cosas que se viralizan, ¿no? Y se alcanzan cientos de millones de reproducciones en una sola ocasión, etcétera, etcétera. Pero imagínense esto que les decía yo, por ejemplo, lo del verde a mí no me parece que fue una viralización. 3,5 millones de impactos en cuanto a 110 influencers, que alguno de ellos tenía, pues no sé, 3 millones de seguidores, pues con un influencer lo hacían. ¿Me explico? Entonces, insisto, y eso prescindiendo un poco sobre si la precisión del cálculo puede ser efectuada, que por cierto, en esa ocasión se hizo por parte del IFE a través del apoyo de empresas, justamente no tan solo de las plataformas, sino de empresas de comunicación digital y de marketing digital. Entonces, el problema es que es la inmediatez de la explosión de esta información. Les vuelvo a decir, las fotos de esa gallina, perdón que se los diga yo, este pollo que estaba ahí, digamos, haciendo gráficamente lo que la gobernadora quería decir. O sea, de una manera, pues, déjense ya muy vulgar, muy grotesca, muy violenta, o sea, claro, a la gente le hace risa, y luego hay unas cosas que, por ejemplo, a mí me voy a hacer un pequeño paréntesis, pero enseguida lo que quiero decir es,
la referencia esta es, si un medio de comunicación, un particular, un youtuber, una empresa de comunicación de las que hay en internet o un medio de comunicación masiva tiene alguna publicación que tiene imágenes sensibles, perdón que les diga, les vale gorro y la publican. Lo del perrito que metieron al caso ahora, o sea, perdón que se los diga, mi hijo lo vio y se puso a llorar. Y mi hijo tiene 20 años. Le dije, ¿qué viste? Y entonces yo no lo quise ni ver, pero son cosas viralizadas que ni siquiera los baja la propia plataforma. Se ponen de repente que quieren bajar la cuenta o denunciar la cuenta porque dicen una grosería, según me cuentan, yo no interactúo ahí, pero les cancelan cuentas que porque dicen groserías, y siguen dejando mantener ese tipo de cuestiones. Y lo que más se viraliza, perdón que se los diga, a las plataformas les conviene. Eso es mayor exposición, mayor multiplicidad del mensaje. Y eso es lo perverso del tema hoy en día de las redes sociales respecto de este tipo de actos. Claramente, Clemente, volviendo al tema de tu pregunta, claramente, pues digamos, todos aquellos que nos hiciéramos cargo de esta, ¿cómo se dice? De esta información y se retuitea o se mandan a grupos de WhatsApp. Imagínense la capacidad que tiene esto o sea, justamente de ponerse en tono, pero a nadie le parece grave, solamente un poco si lee uno la sentencia, pues dice uno, claro, bueno, a ver, primero, ¿quién se anima a leer una sentencia de 465 páginas? Primero. Segunda, cuando llegas a las conclusiones y dices, sí existió violencia política de género, pero son conductas que en mi opinión admiten graduación. O sea, no es lo mismo, perdón, decir que una persona no puede aspirar a un cargo, con malo que sea, estoy haciendo un ejemplo quizá malo pero gráfico, que una persona no puede aspirar al cargo porque es mujer y que se vaya a hacer las labores de la casa, algo muy sobado, pero que existe a cada rato, y no tan solo aquí, en otros países, a este tipo de cuestiones, perdón que los diga, a afirmar que un grupo de diputadas, perdón, pues tienen cierta calidad moral porque lograron sus cargos de manera absolutamente inmoral. O sea, perdón, no es lo mismo. O sea, es grave, las dos son graves y las dos contribuyen a este constante tráfico y trámite de la violencia política de género que en un momento dado uno no, como que no es consciente, como uno no le llega, como uno no le toca, como uno no lo agreden o como uno para empezar no es mujer, uno no percibe ese tipo de cuestiones. Yo con mucha pena lo he dicho, yo hace 10 años que estaba terminando mi magistratura, en el último foro que tuve, no fue en Baja California, sino en Baja California Sur, yo decía que yo no sabía qué era juzgar con perspectiva de género. Hoy en día ya no soy magistrado, pero ya entiendo cuál es ese concepto, ¿no? Es un concepto que se ha más o menos explotado a partir de pues gracias a Dios, este avance que han tenido las mujeres en muchos aspectos, pero que a pesar de los grandes logros, de las grandes conquistas legislativas, de acciones afirmativas, de paridad en todo, del reconocimiento de la violencia política de género, todavía se siguen dando consistentemente las actitudes nocivas para que se vea claramente cómo no necesariamente una medida legislativa es inhibitoria de una conducta, de una práctica que es auténticamente y consistente y ahora, bueno, desde hace mucho tiempo, pero ahora mucha gente entiende que es ancestral y producto en efecto de nuestro sistema patriarcal, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos que son acuñados por por los grupos feministas y que pues hacen referencia justamente a estos temas de techos de cristal y de violencia en contra de ellos, que ha sido históricamente uno de los puntos más sensibles de nuestra historia política y que desgraciadamente estamos viendo hasta ahora, no toda la gente, y me da pena decirlo, ni siquiera muchas mujeres son conscientes de ello. Sí, Alba Sayonara, por favor. Ya te escuchamos, sí. Bueno, Laura. Sí, por favor, sí te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, yo quería comentar que hace como aproximadamente 2 meses tuvimos un encuentro de autoridades electorales en la primera circunscripción y platicábamos acerca
de las problemáticas que enfrentamos para atender la expeditez de los procedimientos especiales sancionadores, específicamente en el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, toda vez que cuando llegan asuntos, las autoridades se enfrentan a la situación de qué tipo de diligencias llevar a cabo para la acreditación de los elementos, por ejemplo, del tipo de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, lo que platicábamos incluso fue una propuesta y la pongo en la mesa para ver qué consideran las personas que están vinculadas a estos temas, en torno a hacer un catálogo de diligencias. Digamos que pues prácticamente los asuntos son muy similares. Yo creo que la mayoría ya tuvimos casos acerca de los medios digitales, ¿no? Llevando a cabo violencia política o periodistas haciendo este tipo de acciones. Entonces, realizar un catálogo de diligencias que hayan realizado otras autoridades electorales, digamos que vincularnos todas las autoridades que llevamos a cabo este tipo de investigaciones para poder actuar, sí, de manera rápida frente a este tipo de asuntos, ¿no? Lo que haya hecho otra entidad federativa, poderlo retomar en la diligencia para actuar de manera mucho más rápida y expedita, porque pues ciertamente en el caso de Nayarit existe una dirección jurídica que es la encargada de llevar a cabo estas diligencias, y llegan casos, entonces lo que se ponen a estudiar y determinan qué tipo de diligencias, ya sean preliminares o durante ya la sustanciación de los procedimientos, cuáles serían las que se podían realizar para pues ser más expeditos y prontos en la resolución de los asuntos. Eso por una parte. Y ya aprovechando mi participación, yo quisiera comentar que hay un tema que hemos puesto en la mesa en Nayarit respecto a qué hacer, por ejemplo, cuando recibimos denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género presentadas por personas servidoras públicas que no fueron emanadas de la elección popular. Sea el caso de secretarias de gabinete o cualquier servidora pública, pero que no es emanada de la elección popular. Hemos tenido algunas denuncias, sin embargo, derivados de precedentes de sala superior en donde dice que solamente nos tenemos que ceñir a los estrictamente electorales. No podemos conocer como autoridades electorales esos casos. Sin embargo, pues están dentro del catálogo del artículo 35 de la Constitución, como que se encuentran en ejercicio de derechos políticos y electorales las personas que están ocupando ese tipo de cargos. Entonces, yo, por ejemplo, lo que sí me he aventurado a decir es que la vía pudieran ser las fiscalías especializadas, porque estimo que los criterios de la sala superior a ellos no les vincula en este caso, y pues esa pudiera ser una vía alterna para investigar este tipo de asuntos. Gracias, Alba. Qué importante, y me refiero a las dos partes que hacías. Claro, cualquier tipo de acuerdo, de estrategia, de uniformidad, de homogeneización que se tenga a nivel nacional para efectos del trato, porque lo hemos platicado, las condiciones de los institutos, de los OPLES en general, no son idénticas, ¿no? En cuanto a estructura, recursos, etcétera, etcétera. Pero todos reciben, de alguna u otra manera, más o menos tienen los mismos problemas a resolver, ¿no? Por ejemplo, en este caso, especiales sancionadores en BPG, ¿no? Yo creo que ahí, desde luego, y no creo que sea por falta de voluntad, lo digo estrictamente de la manera más de buena fe, no creo que sea por un problema de falta de colaboración por parte del INE, pero yo creo que el INE tiene que ser ahí el brazo ejecutor de ustedes, que tienen los recursos mucho más limitados, pero yo entiendo que el INE, digámoslo así, quizá no lo pueda hacer tampoco tan rápido. Me imagino que debe de haber esfuerzos con la unidad de vinculación, me imagino que ya hay caminos explorados en ese sentido, pero claro, en lo que llega la denuncia, como lo que señalaba Clemente, a ver, en lo que se cometió el acto reprochable, pasa mucho tiempo en lo que decía Alba ahorita, ¿no? En lo que la unidad jurídica lo estudia, ve qué es lo que vamos a hacer, dictamos las medidas cautelares y luego en qué consisten las medidas cautelares y luego cómo las ordenamos. Yo creo, y lo digo de verdad, insisto, todo este tipo de cuestiones, de experiencias que se van adquiriendo por parte de los institutos electorales locales, creo que es muy valiosa para homogeneizar, insisto, procedimientos y canales de comunicación que permitan hacer mucho más efectiva
en su caso, la represión o el bajar las publicaciones, eliminarlas, como ustedes le quieran llamar, o cual sea, o cualquiera que sea el supuesto. Ahora bien, imagino, insisto, que no es una cosa incluso ni siquiera, no necesariamente fácil ante el cúmulo de trabajo, insisto, que si ya de por sí tiene el instituto, sumémosle las 32 entidades federativas para poderlo hacer de manera lo más eficaz posible. Yo entiendo los obstáculos que tienen los institutos locales, pero, insisto, entiendo que el INE también se convierte en una especie como de cuello de botella, en donde tampoco se pueden difuminar también tan rápido las órdenes de retiro. Y, en fin, hay que seguir trabajando en los caminos que permitan, en efecto, que esas conductas auténticamente sean reprimidas. Eso estoy absolutamente de acuerdo y me temo que es un asunto que en la medida en que se caminen las experiencias y haya mayor pues conjunción, y no dudo que falte voluntad, insisto, por parte tanto de los institutos como de locales como del Instituto Nacional, pero me temo que debe de seguir siendo picar en la roca hasta que esos procedimientos que al final del camino terminan siendo relativamente nuevos, empiecen a tener, mira, incluso el PES no tiene la facilidad de poderse desahogar tan rápidamente como la ley lo prevé o como los creadores de la ley lo previeron, por razones, insisto, que rebasan a las autoridades. Entonces, pero sí creo que en casos tan sensibles como la violencia política de género, ya también la normativa jurídica está, la cuestión es hacerla cada vez más eficaz, porque sí es cierto que existen muchos problemas al momento de hacer efectivas las determinaciones de tanto de las autoridades locales como la nacional. Coincido, y desde luego que es muy importante, insisto, que estas experiencias se compartan y que sigan muy conscientes de cómo está esta realidad, porque, insisto, es algo que se da todos los días, desafortunadamente, y cada vez con mayor, pues, insisto, con mayor problemática para poder determinar, o poder hacer efectivas las medidas, en su caso, cautelares que se emitan. Clemente, ¿algo querías comentar también tú de regreso? Sí, doctor, yo creo que sí, efectivamente las autoridades administrativas, electorales y jurisdiccionales, pero sobre todo las administrativas, creo que sí se encuentran ahí a veces como de manera impotente para hacer cumplir sus medidas cautelares, ¿no? Que tengan esa eficacia al momento de que se dictan, porque pues sí es tardado en lo que se envía a las oficinas de Face o otras redes sociales, y en lo que lo bajan, pues ya estas publicaciones pues se sigue transmitiendo y compartiendo muchísima gente. No sé si buscaríamos ahí otras medidas más idóneas, no sé si darles facultades a los OPLES para que de manera directa ellos puedan, en el momento de que dicten si es procedente la medida cautelar, de forma inmediata puedan bloquear esas páginas, no sé. Algo así tendríamos que explorar, ¿no? Para que sea más efectivo y el daño no se siga repercutiendo en las personas, sobre todo en las mujeres que tanto atentan a nuestra democracia, ¿no? Entonces yo creo que busquemos unas medidas más eficaces y no esperarnos hasta que las oficinas de Facebook nos autoricen y nos den el visto bueno de que sí se baja, ¿no? Y pues ya pasaron 1 mes, 2 meses y pues el daño ya se hizo y el proceso sigue, las campañas siguen. Entonces la vulneración a estos grupos, como son las mujeres, pues ya sufrió, ¿no? Entonces, busquemos mejores medidas para hacer más eficaz las medidas cautelares, sobre todo. Otro tema también, ya con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial del 29 de mayo de este año, pues habla ahí en el artículo 38 que los derechos de los ciudadanos o ciudadanas se suspenden precisamente por violencia política en razón de género. Entonces yo creo que por ahí las autoridades jurisdiccionales se podrán echar mano ya de esta disposición constitucional, precisamente para la inelegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular. Ciertamente esto es un proceso, ahí va, ¿no? Entonces ya tenemos a la mano esta herramienta constitucional que va a permitir a las autoridades jurisdiccionales aplicar de manera efectiva esta suspensión de derechos y sobre todo la inelegibilidad de los candidatos o candidatas a cargos de elección popular. Ese es un tema.
Pues no, me encantó el tema lo que abordó, doctor, muy interesante, y bueno, más que nada es un problema que vivimos actualmente, y como sociedad, y pues si queremos que una democracia sea incluyente, una democracia más efectiva y crezca en nuestro país anhelado, pues creo que todos y todas debemos de compartir esto y buscar nuevas acciones o medidas o herramientas para salvaguardar nuestros derechos políticos electorales, proteger nuestros derechos, hombres y mujeres por iguales, como lo dice la ley. Entonces no debe existir distinción, y sobre todo este trato discriminado que se hace hacia la mujer, sobre todo en procesos electorales, pues sí deja mucho que ver de nuestro contexto social y nuestra democracia, lamentablemente, doctor. Pero bueno, ahí vamos trabajando. Creo que las instituciones debemos seguir impulsando estas medidas, estas acciones. El Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, a través de sus acciones afirmativas, muchísimas, entonces se ha salvaguardado muchos derechos políticos electorales, y vamos en crecimiento, y sobre todo también las autoridades administrativas electorales, que siempre están atentas, emitiendo lineamientos en relación a estas acciones, con el fin único de salvaguardar los derechos políticos de las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad, y sobre todo para una democracia inclusiva. Creo que debemos seguir luchando en esta lucha. Muchas gracias, doctor. Gracias, Clemente. Pues sí, no tengo otra cosa más que coincidir contigo, y pues insisto, ver lo positivo, ¿no? Ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Creo que sí se ha avanzado, creo que vamos para allá. En el tema de las mujeres, es un tema que ha avanzado sustancialmente. Creo que hay muchísimo por hacer todavía, pero creo que ya hoy en día hay mucha más comprensión por parte de los hombres, para empezar, mucha más comprensión. Y me refiero a comprensión, les vuelvo a decir, o sea, desde luego que hay mucha gente que lo comprendió desde el primer momento y que entendió cuál era la problemática, pero muchos, y insisto, lo reconozco con vergüenza, muchos no nos dábamos cuenta. Insisto, yo en ese foro, si me tienen grabado, casi voy a pedir que lo eliminen, porque yo les vuelvo a decir, yo hace 10 años, concluyendo mi magistratura, poco más de 10 años, yo decía que no sabía lo que era juzgar con perspectiva de género, porque para mí todos los hombres y las mujeres eran iguales. Pues perdón, pero era un producto de un desconocimiento total y absoluto, y lo reconozco, y me da pena pero debo también decir, no en mi descargo, debo reconocer que el contexto ha cambiado, o sea, el contexto hoy en día ha avanzado mucho, y yo, pues, producto de una cultura del pasado, patriarcal, absolutamente machista, ¿no? Heredero de estas prácticas, pues naturalmente yo decía, bueno, pues si ya vamos registrando a las mujeres, ya vamos logrando la paridad, la inclusión y la igualdad sustantiva. ¿Qué golpe de realidad me he dado cuenta justamente a partir de, creo que gracias a Dios no tuve ningún caso todavía, ningún problema del que me haya arrepentido por, en efecto, no haber generado alguna visión inclusiva por parte de las mujeres, pero muy probablemente porque no llegaron casos muy sensibles a mi jurisdicción, lo reconozco así, pero hoy en día los casos ahí están, y vuelvo al tema. Por ejemplo, hay un tema que todavía no se ha explotado y lo dejo ahí en la mesa, y no le toca a una presidencia de la República a una mujer. Es pregunta, no estoy prescindiendo absolutamente de nombres y de candidatos, ¿no le toca a una mujer ya? No lo hemos dicho en gobernaturas, en cargos unipersonales. Yo no me parecería extraño que en el transcurso del proceso se dé este planteamiento, Y he escuchado en pláticas informales con algunos magistrados, tanto regionales como superiores, compañeros que tienen toda la experiencia del mundo, opiniones diversas, opiniones diversas. Yo particularmente, no tengo dudas. Yo ya no tendría dudas. Pepe San Vicente dice, creo que para allá vamos. Yo creo que para allá debemos de ir. No hay duda de eso. Alba dijo, ya es justo y necesario. Pues yo creo que ya, es que ya no hay manera en que los criterios no vayan hacia allá. Ya dijo incluso la reforma del plan B. Es que es una cosa contradictoria, es la casa de los locos. Por un lado están diciendo, a ver, no,
de las acciones afirmativas no puedes decir nada tú, tribunal, los tenemos que legislar nosotros. Y en la legislación que estaban emitiendo no se hacían cargo de todas las acciones afirmativas que debían de tener respecto de grupos vulnerables. Ok, ya teníamos la paridad en todo, eso no importa, pero está previsto el asunto de ya en esa reforma la paridad total en gobernaturas de los estados, y como en un transitorio dijo, ok, hay elecciones todavía, no están concurrentes todas las de gobernador y la de presidente, vámonos haciéndolos por ciclos completos de 6 años hasta alcanzar ya la paridad. Cuando le toque en ciclos completos al estado, le tocarán 16 y 16, por lo tanto, vamos jugando a la paridad. Al estado anterior que le toca a un hombre, fue un hombre, le toca a una mujer, y así. Entonces, ¿por qué no? O sea, en mi opinión existen las mismas razones para poderlo llevar hasta el tema de la presidencia de la República. Ahora, insisto, es una determinación, no dudo que venga para acá. Entonces, compañeras, pues, o sea, por un lado, lamento que ese tipo de cosas tan, la verdad es que hace rato que estaba yo viendo la sentencia de la, ¿cómo se llama? De la gobernadora de Campeche y algunas otras que vi por ahí que en efecto es, a mí lo que más lamento es que esa conducta agresiva y violenta venga de parte de una mujer, o sea, no contribuye, insisto, en nada, o sea, todo mal por ese lado, ¿no? Pero bueno, insisto, desde luego que son temas muy complejos, muy apasionantes, imagino que si lo son para nosotros los hombres, para las mujeres lo deben de ser muchísimo más, y bueno, pues yo lo que mi parte les digo es en efecto que esto se ha logrado auténticamente por el activismo, el actuar y por la presión y el ejercicio de los derechos que han ejercido de manera puntual y responsable todas las mujeres. Creo que ya estamos en un contexto en donde pues ya se han ganado muchos espacios, falta mucho por hacer en temas como estos, en temas como los feminicidios, en donde desde luego sigue ejerciéndose una agresión también física incomprensible en contra de las mujeres, persistente y consistentemente, y lo que es todavía más dantesco, en mi opinión, es que no tan solo es en México, sino que es una enfermedad mundial también, y entonces, pues ayuda muchísimo más a comprender para aquellos que, insisto, estamos todos los días aprendiendo de esta materia, que pues la lucha de las mujeres y de las personas pertenecientes a grupos minoritarios y tradicionalmente vulnerados, desde luego fundamentalmente las mujeres, pero muchos otros grupos, pues todavía están en vías de reclamar también sus espacios de representación y de protección y garantía de sus derechos. Entonces, queda trabajo por hacer, compañeros, pero lo importante es que se están ustedes preocupando, están ustedes haciéndonos el favor de formar parte de estas cadenas de capacitación y de transmisión un poco de los problemas que existen. Uno no viene a enseñarles nada a quienes diligentemente ejercen las funciones de consejeras, funcionarios de los OPLES, del Instituto Nacional Electoral, de tribunales locales o litigantes de partidos políticos, perdón, independientes o de partidos políticos. Y entonces un poco lo que queda es ver que los ejemplos vienen desde casa, ¿no? Por ejemplo, alguien se quejaba de que el tribunal muy protector de derechos, pero no había medidas suficientes de inclusión hacia adentro del propio tribunal electoral, y ahora hemos sido testigos de un montón de determinaciones y de reacomodos administrativos para que las mujeres en efecto sean recipiendarias también y disfruten de los mismos derechos laborales en plenitud de igualdad que los hombres. En fin, es un tema complejo, no se agota en esta discusión. Yo les agradezco muchísimo su atención, su participación, su interés, y pues les diría yo que nos vemos el jueves. Mañana creo que tienen otra sesión y el jueves tenemos la última de este diplomado. Los felicito, ya casi acabaron. Y ya el viernes, ¿no, doctor? Pues mañana es jueves. ¿Es el viernes? Sí, el viernes terminamos. Mañana es jueves, discúlpame, sí, ando con el reloj atrasado, pero sí, no, mañana es jueves, el viernes tenemos la última sesión y con eso concluyen el diplomado. Me da mucho gusto, además, enterarme cada vez más, me pone un poco más colorado, más apenado el no haberme referido particularmente a ustedes, pues como funcionarios, pero bueno, a veces pasa mejor que el anonimato libera más y da muchísimo más
oportunidades de que quien está exponiendo no se sienta intimidado por ustedes y que ustedes tampoco se sientan compelidas a, pues, a decir experiencias o a querer, a sentirse, insisto, presionadas en expresar cosas que pues no, simple y sencillamente no quieren. Lo importante es que el debate sea un debate libre, que interactúe bien y que nos ayude a identificar problemas y soluciones en esos asuntos tan complejos como son el de los asuntos electorales y que, insisto, a partir de ahora, prepárense porque son las cosas de todos los días. Gracias a todas y a todos, nos vemos el viernes, me ha dado mucho gusto. Sí, Selene, con todo gusto, la preparo, les hago unos ajustes y el viernes vemos de qué manera se las hacemos llegar. ¿Les parece bien? Muy bien, pues saludos a todas y a todos, estén muy bien, saludos, gracias, hasta luego.